Bien, este video lo hago porque el audio del video de la clase de índice glucémico contra carga glucémica se encontraba un poquito distorsionado, no se escuchaba del todo claro. Es este video y el de, si no me equivoco, el de lípidos. Entonces vamos a hacer nuevamente este video, esta clase rapidito, no va a durar lo mismo que el anterior, pero sí vamos a tratar de al menos de repasar los conceptos para que sea rapidito y se queden con un video claro en cuanto a audio, todos aquellos que no pudieron entrar a la clase. Entonces volvemos a hacer el video. ¿Ok? Entonces les comentaba a sus compañeros que sí que sí pudieron entrar a la clase, lo que es el índice glucémico y la carga glucémica, ¿sí? Que son dos conceptos que parten de lo que es el tema de hidratos de carbono. Entonces, para entender este concepto, estos temas, pues es importante que tengan claro lo que son los hidratos de carbono. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso rapidito. Repito, la clase no va a durar lo mismo que la clase que tuvimos en vivo, pero repito, debido a que la clase no se grabó correctamente en cuanto al audio, vamos a repetirlo ya con el micrófono reparado para que puedan escuchar bien la clase. Entonces, decíamos en clase que el índice glucémico es un indicador que va a medir la velocidad con la que se eleva o aumenta la glucosa en sangre. ¿Ok? Esto obviamente posterior a la ingesta de un alimento. Como bien saben, fisiológicamente hablando, es normal que tras la ingesta de un alimento la glucosa en sangre se eleve, porque los alimentos tienen glucosa, ¿sí? Los alimentos tienen glucosa. Entonces, al consumir un alimento, pues tras el proceso de digestión y absorción, pues esta glucosa se va a elevar en sangre. ¿Ok? Esta elevación puede ser rápida o puede ser lenta, ¿sí? Aquí, como estoy escribiendo, en el eje horizontal o en el eje de las X vamos a tener el tiempo, y en el eje de las Y vamos a tener la velocidad. Entonces, tras consumir un alimento en glucosa, se puede elevar muy rápido, ¿sí? En un cortito periodo. Entonces, si se eleva muy rápido, pues hablamos de un alimento que tiene un índice glucémico alto. Recuerden que el índice glucémico mide la velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre, ¿sí? Pero si este alimento se eleva muy paulatinamente a través del tiempo, ¿sí? Pues estamos hablando que puede ser un alimento con un índice glucémico bajo o moderado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber si es alto, moderado o bajo? Pues bueno, eso va a depender de la comparación con la que se hace ese alimento que se consuma, y se va a comparar con un alimento de referencia. Ese alimento de referencia es el pan blanco o lo que es la glucosa. De manera que la glucosa, el índice glucémico se va a clasificar de 0 a 100. El índice glucémico se va a clasificar de 0 a 100 y aquí vemos los rangos. Si es un índice glucémico alto, va a ser mayor o igual a 70. Si es un índice glucémico moderado, de 56 a 59. Y si es un índice glucémico bajo, menor o igual a 55. Moderado 56 a 69 y alto mayor o igual a 70. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle lo que es el índice glucémico. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, el índice glucémico me mide la velocidad con la que aumenta la glucosa en sangre. La carga glucémica es otro concepto un poquito más completo, porque en su definición me incluye al índice glucémico. La carga glucémica entonces es el índice glucémico de un alimento, sí, ese valor numérico del índice glucémico de un alimento multiplicado por la cantidad de hidratos de carbono que tiene un alimento en una determinada porción, dividido entre 100. Y ese resultado se clasifica de 0 a 20. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esta parte más a detalle de las clasificaciones, tanto de índice glucémico como de carga glucémica. Aquí vamos a ver entonces la comparación con un alimento de referencia. Sí, vamos a ver si podemos escribirlo de azul.
ahí está, esto que vemos aquí de azul, esta curvita azul, es mi alimento de referencia, es decir, el alimento con el cual yo voy a comparar todos los demás alimentos que se consuman. Entonces aquí en azul vamos a tener lo que es el alimento de referencia, que puede ser glucosa o pan blanco. Sí, el pan blanco lo voy a consumir y me va a elevar la glucosa en sangre a través de los procesos de digestión y absorción y me va a generar una curva como esta. ¿De acuerdo? De manera que cuando yo consuma cualquier otro alimento, por ejemplo, en clase mencionábamos el ejemplo de una pera. Si yo consumo una pera, esa pera me va a elevar la glucosa en sangre, pero de manera diferente. ¿Sí? Si esa pera, por ejemplo, cualquier otro alimento, lo consumo y me eleva la glucosa en sangre con una curva diferente, por ejemplo una curva como esta, quiere decir que me eleva la glucosa muy rápido en un corto periodo, ¿sí? En muy poquito tiempo me eleva mucho la glucosa en sangre. Aquí lo vemos, la glucosa en sangre se eleva muy rápido, ¿ok? Por lo tanto diríamos que este alimento tiene un índice glucémico alto, ¿ok? Mientras que si yo consumo otro alimento y ese alimento tiene una curva más baja que mi alimento de referencia, que es el pan blanco, por ejemplo aquí consumo otro alimento y me genera una curva más pequeña en cuanto a velocidad, más pequeña en cuanto a la glucemia, pero más larga en cuanto al tiempo en comparación con mi alimento de referencia, que es el pan blanco. Eso quiere decir que este alimento tiene un índice glucémico moderado o bajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a dictaminar si ese alimento tiene un índice glucémico alto, bajo, moderado? Pues bueno, se va a comparar con mi alimento de referencia, y en este caso mi alimento de referencia es el pan blanco, la barra azul. Si la curva es más pequeña en cuanto a la glicemia, pues puede ser un alimento con un índice glucémico bajo o moderado, ¿ok? Pero si esa curva es más alta en comparación con el pan blanco, como la que vemos aquí, pues vamos a hablar de un índice glucémico alto, ¿ok? Entonces, en resumen, si posterior a la ingesta de un alimento la glucosa en sangre se eleva muy rápido, estamos hablando de que es un alimento con un índice glucémico alto, ¿ok? Cuando la glucosa se eleva muy rápido en el tiempo, ¿sí? O sea, en muy poquito tiempo, y se eleva muy alto la glucosa, se trata de un índice glucémico alto, como lo que vemos aquí. Pero si posterior a la ingesta de un alimento la glucosa en sangre se eleva paulatinamente, es decir, no me genera un pico de glucosa, se eleva de manera paulatina a lo largo del tiempo, en un tiempo más largo, estamos hablando que se trata de un alimento que tiene un índice glucémico moderado o bajo, ¿de acuerdo? Y aquí nuevamente vemos la clasificación. Si es un alimento que tiene un índice glucémico alto, será un alimento que tiene un valor numérico mayor o igual a 70. Si es un alimento con un índice glucémico moderado, tendrá de 56 a 59, ¿ok? Y si es un alimento con un índice glucémico bajo, menor o igual a 55, ¿ok? Y en cuanto a la carga glucémica, vamos a hablar de que se clasifica de 0 a 20, ¿sí? Si es igual o menor a 10, estamos hablando una carga glucémica baja, y si es igual o mayor a 20, una carga glucémica alta, ¿ok? Entonces, para pasar al siguiente tema o a la siguiente parte, que es la utilidad, vamos a recapitular. El índice glucémico me mide la velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre, ¿ok? Si se eleva muy rápido la glucosa y muy alto, como la gráfica que vemos aquí, muy alto, me genera un pico en un cortito tiempo, estamos hablando de un índice glucémico alto. Pero
si esa glucosa no se eleva muy alto, pero dura más tiempo, estamos hablando de un alimento con un índice glucémico bajo o moderado. ¿Cómo lo vamos a saber? Comparándolo con la curva que me genera mi alimento de referencia, que es el pan blanco. ¿Ok? La curva que me generó la glucosa tras consumir pan blanco va a ser mi curva de referencia. Si cualquier otro alimento me genera una curva más alta en cuanto a glucemia en comparación con el pan blanco, pues es un alimento con un índice glucémico alto. Pero si cualquier otro alimento me genera otra curva de glucosa más baja en cuanto a glicemia en comparación con mi alimento de referencia, que es el pan blanco, entonces se habla de un alimento con un índice glucémico bajo o moderado. ¿Okay? Esto que veíamos es la clasificación. Vamos a ver rapidito la utilidad. La utilidad, pues yo les comentaba a sus compañeros que yo les pongo que nos puede servir porque el índice glucémico tiene ciertas limitantes. ¿Okay? Pongo que nos puede servir porque vamos a ver que tiene ciertas desventajas o ciertas limitaciones el uso del índice glucémico. Sin embargo, pongo que nos puede servir para saber qué alimentos consumir y así mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Es decir, vamos a ver tablas ustedes en estas referencias en la Asociación Mexicana de Diabetes, en la Federación Mexicana de Diabetes, que es la que pongo por aquí. Sí, Federación Mexicana de Diabetes, la Asociación Mexicana de Diabetes, en lo que es la Asociación Americana de Diabetes, en cualquiera de esas tres, ustedes van a encontrar tablas en donde van a encontrar el índice glucémico de los alimentos. ¿Ok? Van a encontrar el índice glucémico de los alimentos y van a saber qué alimentos me elevan muy rápido la glucosa, qué alimentos me elevan muy lento la glucosa, precisamente por el índice glucémico. ¿Okay? Y así tener una idea de qué alimentos dar cuando un paciente tiene diabetes para mantener la glucosa en sangre estable. ¿Okay? Ahorita vamos a ver las limitantes que tiene el índice glucémico. Estamos hablando de pacientes con diabetes, pues bueno, vamos a comentar los valores normales. Sí, esto ustedes ya lo saben, los valores normales de glucosa en sangre son de 70 a 100 miligramos sobre decilitro. ¿Y en qué pacientes se va a encontrar elevada? Pues principalmente en pacientes con diabetes. También se puede encontrar elevada la glucosa en sangre en pacientes con acromegalia, hipertiroidismo, cualquier daño al páncreas, ¿sí? Como puede ser el cáncer de páncreas o la pancreatitis, que dañan las células beta del páncreas que producen insulina y son las encargadas de regular la entrada de la glucosa a la célula. Entonces cualquier daño al páncreas puede generarme una mala producción de insulina. ¿Okay? Y se va a encontrar baja en pacientes con parálisis cerebral infantil, ¿sí? Y en pacientes que tengan menos de 60 miligramos sobre decilitro, pues va a generarme lo que es una hipoglucemia, es decir, una baja glucosa en sangre. Por arriba de 100 estamos hablando de una hiperglucemia. ¿Ok? Bien, por arriba de 100, vamos a ponerlo, una hiperglucemia. ¿Ok? Bien. Aquí queda. Bien. Creo que no hay nada más que comentar por aquí. En cuanto al diagnóstico, bueno, si ya empezamos a hablar de diabetes, vamos a mencionar los criterios diagnósticos para diabetes establecidos por la Asociación Americana de Diabetes. ¿Okay? Vamos a ver aquí una imagen de lo que es una prueba de glucosa capilar. ¿Ok? Esta es una prueba muy fácil de hacer, muy práctica, no requiere mucho costo y mucho tiempo. Realmente es una prueba sencilla que ustedes ya habrán hecho, y si no la han hecho, pues la van a aprender a hacer muy bien. Esta es una prueba muy sencilla en donde se utiliza lo que es un glucómetro, se utilizan las lancetas del glucómetro para hacer o para pinchar tal cual lo que es el dedo, y
generar una gotita de sangre. Esa gotita de sangre se pone en lo que es una tira reactiva, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Y esa sangre, al entrar en la tira reactiva, se introduce en el glucómetro y se generan los valores de glucosa en sangre, que pueden ir de 70 a 100 en un paciente sano que ha estado en ayuno, ¿okay? De 8 a 12 horas. Recuerden que estas pruebas tienen que hacerse en ayuno, ¿okay? Sin embargo, también vamos a ver valores postprandiales, es decir, valores después de comer. Esto que vemos aquí son las lancetas para pinchar el dedo. Bien, entonces vamos a ver los criterios diagnósticos. Aquí tenemos el criterio diagnóstico para diabetes, es una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5%. ¿Okay? Esta es una hemoglobina glucosilada, no es una prueba de glucosa capilar. ¿De acuerdo? Una prueba de hemoglobina glucosilada quiere decir que es una prueba que mide la glucosa en sangre o que mide cómo ha estado la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. ¿Okay? Es una prueba así diagnóstica establecida por la Asociación Americana de Diabetes. ¿Okay? Esta prueba de la glucosa capilar no me va a medir tal cual o no me va a generar un diagnóstico, simplemente es orientadora, ¿sí? Si hay en una prueba de glucosa capilar hay resultados elevados de glucosa en sangre, se tiene que confirmar con una prueba de hemoglobina glucosilada. Ventajas de la hemoglobina glucosilada en pacientes que tengan que vigilar sus niveles de glucosa en sangre es que esta, como ya les comenté, me mide la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses, a diferencia de la glucosa capilar. ¿Sí? Un paciente que tenga diabetes y que se cuide unos días antes de su prueba de glucosa capilar puede salir con resultados bastante estables, cuando en realidad no se ha estado cuidando. ¿Por qué? Porque solamente cuida su alimentación y realiza ejercicio días antes de la prueba de glucosa capilar y va a salir estable. En cambio, la prueba de hemoglobina glucosilada mide cómo ha estado la glucosa en sangre en los últimos 3 meses. ¿Okay? Por lo tanto, es un poquito más confiable. ¿Okay? Tenemos la glicemia en ayunas para diagnosticar diabetes, que sea mayor a 126 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Para diagnosticar diabetes. Recuerden que los valores normales son de 70 a 100, por lo tanto mayor a 126 pues hablamos de probablemente lo que es una diabetes. ¿Okay? 2 horas después de comer, una glicemia o glucosa en sangre 2 horas después de comer que tenga que ser mayor a 200 miligramos sobre decilitro. ¿Okay? Y obviamente cualquiera de estas tres tiene que confirmarse con una prueba de hemoglobina glucosilada. ¿Okay? Bien, les pongo esto porque es muy común que en ciertos pacientes que no representan a la población en general utilicen el valor del índice glucémico de los alimentos con otra utilidad. La utilidad que a ustedes les corresponde conocer bien es la utilidad que se le da al índice glucémico en pacientes con diabetes o en pacientes sanos o en pacientes con cualquier otra enfermedad, que es lo que ya mencionamos aquí, pancreatitis, hipertiroidismo y demás. Sin embargo, les quiero poner esto para que no se sorprendan si algún día les llega a tocar un paciente que tenga o que practique deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces en deportes se utiliza el índice glucémico para un mejor rendimiento. Recuerden que el índice glucémico me mide la velocidad con la que se eleva la glucosa en sangre. Si es muy alta, si la glucosa me genera un pico muy rápido y muy alto, es índice glucémico alto. Si no me genera un pico, sino que la curva se alarga en cuanto al tiempo, pero no llega a ser muy alta en cuanto a glicemia, pues es un índice glucémico bajo o moderado. Entonces, muchas veces en deporte de alto rendimiento el atleta va a competir varias veces durante el día y va a tener pequeños descansos de 15-10 minutos y todo el día va a estar compitiendo. Entonces, en estos casos tenemos poco tiempo para recuperarnos frente a una competencia. Entonces lo que buscamos es precisamente lo que se evita en un paciente con diabetes. Lo que se busca en este tipo de pacientes es buscar
tener este pico de glucosa. ¿Por qué? Porque hay muy poco tiempo para recuperarme entre un descanso y la competencia, Por lo tanto, busco que se genere un pico de glucosa en muy poquito tiempo. Esto que vemos aquí, este índice glucémico alto, este pico de glucosa, lo quiero evitar en pacientes con diabetes, pero me resulta útil en atletas de alto rendimiento porque tengo poco tiempo para obtener energía. Entonces, situaciones pueden ser quizá el medio tiempo de un partido de fútbol. Lo que vemos aquí es una mesa para un partido de fútbol. Entonces vemos meramente puros alimentos con índice glucémico alto, las uvas, las naranjas, la sandía, sí, que son alimentos. Habrán otros momentos en donde tengan que consumir productos que tienen o que se generan meramente con el objetivo de tener un índice glucémico alto, ¿ok? Y aquí ya empiezan a aparecer los geles deportivos, las bebidas deportivas que son altas en hidratos de carbono simples, que me elevan la glucosa en sangre muy rápido. Entonces, esto se los pongo nada más para que lo tengan presente, pero van a saber que el índice glucémico, pues bueno, depende de los objetivos del paciente. El alimento va a tener un valor numérico que me indica el índice glucémico, puede ser alto, moderado o bajo, y dependiendo de eso yo le doy una utilidad a ese alimento en pacientes con diabetes o en pacientes sanos o en pacientes deportistas, ¿ok? Bien, aquí vamos a ver lo que es una gráfica nada más para ejemplificar la cantidad de glucosa y de fructosa que tienen algunos alimentos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí el plátano tiene gran proporción de glucosa frente a fructosa. La naranja de color amarillo me representa la glucosa y de color anaranjado la fructosa. Tiene una cantidad similar de glucosa y de fructosa. Entonces es meramente para ejemplificar que no todas las frutas tienen únicamente fructosa, ¿sí? Contrario a la que se piensa, también hay glucosa, ¿okay? Pero mayormente van a ver que es fructosa. Por ejemplo, la manzana tiene mayor proporción de fructosa que de glucosa, pero hay de estos dos monosacáridos. Recuerden que los monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa, ¿ok? Bien, esto es lo que les comentaba. El índice glucémico va a tener ciertas limitantes, ¿sí? No es tan cuadrado como se ve. Les comentaba que ustedes pueden revisar algunas referencias y ver el valor numérico de los alimentos en cuanto al índice glucémico y clasificarlos en alto, moderado o bajo. Sin embargo, el índice glucémico de los alimentos puede variar y esto va a ser dependiendo de la persona, y esto es algo que les comentaba a sus compañeros cuando estábamos en la clase en vivo. No todas las personas responden igual frente al mismo estímulo, y esto aplica con fármacos, con tratamiento, con terapia de cualquier tipo. No todas las personas van a responder siempre igual frente al mismo estímulo. Entonces puede ser que un alimento tenga un índice glucémico alto, pero esa persona le eleve muy lento la glucosa o de manera moderada, ¿okay? Entonces esto va a depender, o el índice glucémico va a variar dependiendo de la persona, ¿okay? Otra muy importante, el tipo de preparación de los alimentos, ¿okay? No es lo mismo consumirse un plátano como tal a freír un plátano y consumir el plátano frito como comúnmente se hace. Sí, recuerden que las altas temperaturas pueden modificar los enlaces químicos de los alimentos. Eso lo veíamos en ácidos grasos. Cuando hablamos de ácidos grasos, mencionábamos que las altas temperaturas pueden destruir los enlaces, pueden modificar los enlaces químicos de la estructura de los lípidos, de las grasas, y modificar lo que es su conformación de cis a trans, y echar a perder, dicho de manera coloquial, lo que es las propiedades de los aceites, ¿okay? Entonces las altas temperaturas o la preparación de los alimentos puede variar o modificar el índice glucémico de los alimentos. Otra es la combinación con otros alimentos, ¿sí? Alimentos como la fibra, como la grasa, van a ralentizar el vaciamiento gástrico.
Esto hace que si se vuelve más lento este proceso de vaciamiento gástrico, que es el proceso en el cual los alimentos pasan del estómago al intestino delgado, ¿sí? Si se vuelve más lento este proceso, pues se vuelve más lento el proceso en el cual se eleva la glucosa en sangre, ¿sí? Por lo tanto, si yo combino un plátano con alimentos que tengan fibra, como la granola, como cualquier otro cereal que sea rico en fibra, pues ese índice glucémico del plátano se va a volver más lento, va a bajar, podrá llegar a ser moderado o bajo. Por lo tanto, combinar los alimentos con un índice glucémico alto con alimentos como la fibra, como la grasa, que me vuelven más lento el vaciamiento gástrico, pues puede disminuir el índice glucémico de los alimentos, ¿ok? Y otra muy importante es el grado de madurez de las frutas. ¿Okay? No es lo mismo consumirse un plátano maduro como el número 7 a consumirse un plátano como el del número 5. En la clase de hidratos de carbono hablábamos de lo que son los polisacáridos. Un ejemplo de polisacárido, ¿sí? Polisacárido, mencionábamos dos ejemplos, el glucógeno y el almidón. ¿Ok? El glucógeno, pues veíamos que es la forma de almacenamiento de la glucosa en los animales. Se almacena la glucosa entonces en el músculo y en el hígado de los animales, de los seres humanos, y también en una pequeña parte en lo que es el riñón. Y ahora lo que es el almidón, vamos a ver que es el análogo al glucógeno, pero en lo que es las plantas. ¿Sí? De igual forma el almidón va a ser la forma de almacenamiento de la glucosa, pero en lo que son las plantas. ¿Ok? Entonces vamos a tener este almidón en el plátano, ¿ok? Vamos a tener moléculas de glucosa unidas en el plátano que van a formarme lo que es el almidón, ¿ok? Vamos a ver dos tipos de almidón, lo que es la amilosa, ¿sí? La amilosa que tiene enlaces alfa 1,4, y vamos a tener lo que es la amilopectina, que tiene enlaces alfa 1,4 y también tiene enlaces alfa 1,6. Entonces, la amilosa, al tener enlaces alfa 1,4, se van a romper más lento. ¿Sí? Recuerden, carbono 1 con el carbono 4 de los monosacáridos van a formar enlaces alfa 1,4. Y de este lado vamos a tener la amilopectina, que tiene tanto enlaces alfa 1,4 como enlaces alfa 1,6, es decir, carbono 1 de un monosacárido con el carbono 4 de otro monosacárido, y ramificaciones, carbono 1 de un monosacárido con el carbono 6 de otro monosacárido. ¿Okay? Entonces el tipo de almidón que se va a romper más rápido es este de aquí, la amilopectina, que va a tener ramificaciones con enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, el plátano que esté más maduro va a tener mayor cantidad de amilopectina, es decir, enlaces alfa 1,4 con enlaces alfa 1,6. Y al tener este tipo de enlaces de amilopectina, se va a romper más rápido, y al romperse más rápido se eleva más rápido la glucosa en sangre. ¿Ok? Y el plátano número 5, que no está tan maduro, también va a contener amilopectina, pero va a tener en mayor proporción amilosa con enlaces alfa 1,4. Por lo tanto, se va a romper más lento y no me va a generar picos de glucosa. Por lo tanto, el plátano maduro, el plátano 7, va a contener mayor contenido de amilopectina con enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, lo que va a generar que se rompa más rápido, me eleve más rápido la glucosa en sangre y tenga un índice glucémico alto o más alto de el plátano que no está tan maduro. Y este plátano, el plátano 5 que no está tan maduro, va a tener enlaces alfa 1,4 de lo que es la amilosa. ¿Ok? Se va a romper más lento, se va a absorber más lento y no me va a generar un pico de glucosa. Por lo tanto, el plátano número 5 puede tener un índice glucémico un índice glucémico bajo o moderado. ¿Ok? Entonces,
A lo que voy es que el índice glucémico no es un indicador que me diga qué alimentos va a consumir un paciente y qué alimentos no. Simplemente es un dato orientador, es un dato que me puede servir para dar orientación alimentaria, pero hay que tener en cuenta estos factores, ¿sí? La persona, el tipo de cocción de los alimentos, la combinación con otros alimentos y el grado de madurez de la fruta. ¿Ok? Entonces tengan muy en cuenta esto, ¿sí? Ambos plátanos van a contener amilosa y amilopectina, solamente que el plátano 7, el plátano maduro, va a contener mayor cantidad de amilopectina y el plátano 5 va a contener mayor cantidad de amilosa, pero ambos van a tener los dos tipos de almidón, tanto amilosa como amilopectina, solo que en uno predomina más que el otro. ¿Ok? Bien, aquí hay unas tablitas que les comentaba. Por ejemplo, la sandía, que tiene un índice glucémico de 72, ¿ok? Es decir, un índice glucémico alto. Si recordamos los valores de índice glucémico, un índice glucémico mayor o igual a 70 es alto, pero tiene una carga glucémica baja. Recuerden que menor o igual a 10 es una carga glucémica baja. Entonces aquí es donde podemos entrar en contradicción por saber qué alimento consumir, porque hay alimentos que tienen un índice glucémico alto pero una carga glucémica baja, como la sandía. Entonces es aquí donde tiene que entrar en juego nuestro criterio para decir que esto puede variar dependiendo del grado de madurez, combinación con otros alimentos, la persona, la cocción, etc. ¿Ok? Esto es en 120 gramos de sandía, es decir, una taza de sandía que apenas tiene 6 gramos de hidratos de carbono. ¿Ok? Aquí está el ejemplo, una taza de sandía que vienen siendo 120 gramos de producto, tiene un índice glucémico alto de 72 y 6 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, la carga glucémica, recuerden que es una fórmula matemática que me multiplica el índice glucémico de 72 por 6, que es la cantidad de hidratos de carbono que tiene el producto, sobre 100, y me da 4.32. En la tablita ya me lo redondean y es meramente 4. Si se consumen 2 tazas de sandía, pues 4.32 por 2 y me da 8.64. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que van a encontrarse con alimentos que tienen un índice glucémico alto pero una carga glucémica baja. Entonces pueden entrar en contradicción con saber o no saber qué alimento recomendarle al paciente con diabetes. Entonces recuerden todos estos factores. Aquí es donde entra en juego su criterio. ¿Ok? Y recuerden también que el índice glucémico de los alimentos es meramente un dato orientador. No es algo que me diga qué alimento puede o no puede consumir un paciente con diabetes. Recuerden que hay muchas cosas en juego y no solamente el número como tal que ustedes vean aquí. Este número puede variar y ya vimos los factores por los que puede variar ese índice glucémico de los alimentos, que son todos los que vemos aquí. Y aquí entra en juego nuestras recomendaciones. Decirle al paciente que consuma tal alimento que tienen un índice glucémico alto con alimentos con fibra, que además la fibra le va a ayudar a generar saciedad, ¿sí? Todo este tipo de recomendaciones, tener en cuenta el grado de madurez de la fruta. De ahí que hayamos estudiado los tipos de enlaces cuando vimos hidratos de carbono. No es meramente capricho que se tengan que estudiar los enlaces de los hidratos de carbono. Sí, aquí vemos una razón por la cual se tienen que estudiar los tipos de enlaces de los hidratos de carbono para que podamos entender cómo se rompen y podamos entender por qué un plátano maduro se puede absorber más rápido en comparación con un plátano inmaduro y saber qué fruta recomendarle a nuestro paciente con diabetes. ¿Ok? Entonces el índice glucémico, conclusión, es meramente un dato orientador. ¿Ok? Tenemos que usar nuestro criterio para saber qué plátano o qué fruta recomendarle a nuestro paciente. Sin embargo, hablando específicamente de pacientes con diabetes,
se recomienda algo más importante que el índice glucémico de los alimentos. Se recomienda tener en cuenta la cantidad de hidratos de carbono por tiempo de comida, y esta cantidad de hidratos de carbono por tiempo de comida no puede ser mayor a 45 gramos de hidratos de carbono. Y aquí va otro ejemplo. Sí, por ejemplo, aquí la barrita de chocolate tiene un índice glucémico de 65. Es un índice glucémico moderado. Entonces, si nos limitamos al uso del índice glucémico para saber qué tan rápido, qué tan lento me eleva la glucosa en sangre, y me quedo meramente con este valor, pues la barra de chocolate tiene un índice glucémico moderado. Entonces, pues yo puedo decirle a mi paciente, pues sí, consúmalo porque tiene un índice glucémico moderado. Pero vean que tiene una carga glucémica alta. ¿Y cuántos hidratos de carbono hay? 40. En un producto de 60 gramos. Hay 40 gramos de hidratos de carbono. ¿Y qué acabamos de decir que es lo más importante? Lo más importante es tener como máximo 45 gramos de hidratos de carbono en cada tiempo de comida. Si el paciente se consume este chocolate pensando que tiene un índice glucémico moderado, no pasa nada, pero vean, tiene 40 gramos de hidratos de carbono. Y lo máximo que puede comer por tiempo de comida son 45. Entonces prácticamente ya está consumiendo todos los hidratos de carbono que tiene permitidos por tiempo de comida. Entonces, de aquí que se tengan que consumir frutas y verduras por la cantidad de hidratos de carbono que tienen y por la cantidad de lo que es de fibra, para que haya saciedad y puedan consumir mayor cantidad de frutas, teniendo en cuenta todo lo que ya comentamos aquí, ¿sí? Combinación con otros alimentos, grado de madurez y demás, para que tengan mayor variedad en cada tiempo de comida sin excederse de los 45 gramos de hidratos de carbono por tiempo de comida. Este cálculo matemático, esta parte de calcular, valga la redundancia, qué alimentos debe consumir un paciente con diabetes sin excederse de los 45 gramos de hidratos de carbono, pues es el nutriólogo. El nutriólogo es el que realiza este cálculo, ¿ok? Para no excederse de los 45 gramos de hidratos de carbono por tiempo de comida. Bien, estas son algunas de las referencias con las cuales se realizó la presentación. Básicamente lo que es la Federación Mexicana de Diabetes, la Fundación de Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes, ¿ok? Y repito, este video lo hice con el objetivo de que tengan clara esta clase. Lo hice un poquito rapidito, pero se hace con la idea de que ustedes tengan un buen audio, porque revisé el audio de esta clase y sí estaba un poquito confuso, no se escuchaba muy claro. Sí, es y el de lípidos. De todas formas, el de lípidos se los voy a enviar el sábado, ¿okay? El video de lípidos, solamente son estos dos los que no se escuchan bien. Este de índice glucémico y el de lípidos son las clases que no se oyen bien. Entonces esta queda bien guardada, y el de lípidos, que tampoco se oye bien, se les va a mandar el sábado para que tengan bien todas las clases en un buen audio y que ustedes puedan oír bien las clases, ¿ok? Bien, vamos a detener el video.